Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Estados Unidos prohíbe a ciudadanos y empresas del país invertir en un grupo de compañías chinas. Pregunto, ¿qué efectos puede tener esta decisión? Lo discutimos. Piden al presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, que condone deudas de universidad a millones de estadounidenses. Por eso pregunto, ¿qué es lo bueno y lo malo de esta idea? Lo discutimos. La Feria de Tecnología CES 2021 se lleva a cabo totalmente virtual por la pandemia del coronavirus. Hablamos con Guillermo Arduino sobre los principales anuncios, productos y el desafío de hacer una de las ferias más importantes del mundo durante una emergencia global de salud. Comienza el 2021 y muchos hacen una lista de propósitos para el año. Bajar de peso, comprar casa o ir de viaje. Pero en un nuevo Dime Xavier te cuento cuáles son los 5 objetivos que debes hacer para mejorar tus finanzas en el nuevo año. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Estados Unidos prohíbe a ciudadanos y empresas del país invertir en un grupo de compañías chinas. Pregunto, ¿qué efectos puede tener esta decisión? Lo discutimos. Estados Unidos, el pasado noviembre, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos prohíbe invertir a los estadounidenses. Piensa individuos, piensa fondos de pensión, piensa compañías. Les prohíbe invertir en un grupo de compañías chinas, alegando que estas compañías están apoyando al sector militar, de inteligencia y de servicio de seguridad del Estado. En otras palabras, están utilizando estas compañías, alega el gobierno estadounidense, utilizan estas compañías para recolectar dinero y con ese dinero lo que están utilizando para poderes políticos y militares, militares y de servicio de inteligencia que van en contra de los intereses de Estados Unidos. Pregunto, ¿quiénes son esas compañías? Vamos a ir por partes, porque ¿quiénes son esas compañías que ellos están citando? Unos dicen que son 31 compañías, otros dicen que son 35 compañías, pero básicamente, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es el efecto que tiene a nivel específico del mercado de valores la decisión que tomó el Poder Presidencial de los Estados Unidos? Bueno, son estas empresas que han sido un pilar para el desarrollo tecnológico, científico, en términos de telecomunicaciones de China. Son estas grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas, una específicamente que lleva cierta brecha de diferencia a favor, por supuesto, que es la que está generando los procesos de desarrollo de la tecnología 5G, los procesos de transferencia de datos y, por supuesto, últimamente se ha hablado de estas empresas que de alguna manera tienen una gran presencia en los diferentes medios de comunicación. Entonces, esas empresas son, repito, un pilar no solamente del desarrollo económico, sino también se les acusa de que de alguna manera procesan, sirven desde una perspectiva pública para los intereses del gobierno chino, especialmente del Partido Comunista y posteriormente del complejo tecnológico militar. Entonces, ¿qué efectos puede traer? Bueno, pues si se ataca este proceso, si se les bloquea, si hay sanciones, pues se les quiere debilitar financieramente en las operaciones en este mercado que es muy grande y, por supuesto, dejarían de recibir cierta cantidad de dinero para su capitalización y para poder seguir invirtiendo en tecnología, innovación y, por supuesto, en las futuras patentes. Tengo en mis notas 35 firmas, muchas de ellas son privadas, no se comercializan en el mercado. Sin embargo, hay pocas que están en el mercado de valores de Estados Unidos a través de los famosos ADR, o American Depository Receipt.
O sea que básicamente es como si fueran acciones, pero que tienen que comercializarse en el mercado norteamericano. Entre ellos está China Mobile, China Telecom, China Unicom, también una empresa de gas and oil. Entonces, básicamente lo que estarían diciendo es, esta compañía, por eso hubo el famoso conflicto que hubo con el New York Stock Exchange, que la saco, que no la saco, al final la sacaron. O sea, básicamente si tú quieres invertir en estas compañías que estaban comercializándose en Estados Unidos con los famosos ADR, ya no lo puedes hacer, no puedes comprar esas acciones, ¿correcto? Es correcto, sí, efectivamente. Ahora, el efecto financiero está claro que inmediato es que estas compañías no van a poder accesar a fondos de inversión, porque no son tan solo individuales, son fondos de pensiones que invierten. Imagínate todos los miles de millones de dólares de fondos de inversiones de índices. Por ejemplo, tengo en mi nota que China, las acciones de China representan cerca del 40% de los índices de mercados emergentes. Quiere decir que aquellas compañías que están invirtiendo en estos índices, no tan solo los índices van a tenerse que salir de estas compañías, o sea, las van a tener que vender las acciones, sino que además van a tener que hacer un reallocation, los fondos de pensiones para salirse de estas compañías para cumplir la orden del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Es correcto, y por eso es importante vislumbrar esta estrategia de China de expansión económica a través de una gran cantidad de programas que tiene y que los mercados emergentes, y por eso también ellos han desarrollado sus propias estrategias de bursatilización en la bolsa de Shanghai, ¿no? Después de lo que pasó en Hong Kong. Entonces, va de la mano, repito, estas estrategias van de la mano con el proceso de diversificación financiera, la colocación de préstamos, la colocación de recursos a través de este programa, la ruta de la seda, de la que se habla poco, pero que está presente, y de los bancos de segundo piso que tiene China para poder pues auspiciar el desarrollo de sus exportaciones. Ahora, ¿cómo pones esto? Está claro que Estados Unidos sigue siendo el líder en todo lo que viene siendo el mercado financiero, porque todo pasa, o sea, casi todo pasa por acá. China está tratando de diversificar, pero le va a tomar tiempo. ¿Qué efecto tiene esta decisión que vemos que dentro de los mercados financieros, dentro de la batalla comercial y dentro de un nivel mucho más amplio que es la batalla geopolítica que hay entre Estados Unidos y China? Bueno, número uno es que comenté hace un momento, hay una estrategia de debilitar estos pilares, el pilar tecnológico que va de la mano con el aspecto militar. Número dos, el tema de la guerra comercial existe, no se ha eliminado, no se han eliminado muchos aranceles. Hay un proceso de negociación que está inconcluso, que se llegó hace un año de una promesa de China de compra de $200 mil millones de productos de los Estados Unidos para nivelar la balanza comercial. Y me parece que el señor Biden va a seguir, no va a desaprovechar esta estrategia de golpeteo a través de la diplomacia económica, que de alguna manera pues tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en Asia-Pacífico en el contexto de este programa nuevo de libre comercio de los miembros de la ASEAN, con China, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Corea del Sur y Japón. Entonces, esto tiene que ver, repito, con un posible cambio de la política comercial de Estados Unidos. No sabemos si se va a retomar el CPTPP, este acuerdo progresista, y también tiene que ver con pues esta idea de ir blindando la capacidad comercial de Estados Unidos en la región y por supuesto debilitar aún más las capacidades comerciales de China con respecto a Estados Unidos, que se reflejará por supuesto en las relaciones políticas. Me queda un minuto, Adolfo, y es importante, para ayudar a la gente a ver esta visión de 35,000 pies de altura. ¿Cómo ver esta decisión dentro de un contexto de la relación entre una potencia, como la norteamericana, que marcó vamos a decir, un sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, con otra potencia que está diciendo, tenemos que cambiar? Tenemos que transformar porque ahora viene otro poderoso. ¿Cómo ver esto dentro de ese contexto y viéndolo hacia el futuro? Bueno, un agotamiento de un sistema heredado de la Segunda Guerra Mundial, como tú bien comentas. Los instrumentos de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los instrumentos comerciales como el GATT, hoy OMC, están agotados, y eso pues es parte de lo que vimos hace 4 años con la disrupción del señor Trump en sus diferentes facetas. Entonces China ha logrado llenar esos vacíos, ha logrado estipular algo que ellos denominan la nueva gobernanza a través del multilateralismo, y en donde gracias a su poder económico ya
ya es parte de las monedas de convertibles del Fondo Monetario. Ya la moneda china puede utilizarse en el contexto de las relaciones financieras internacionales, y esto, pues lógicamente, cuando choca con los intereses de los Estados Unidos, pues vamos a ver una serie de conflictos como los que ya hemos visto y los posibles que se puedan dar en los escenarios futuros. Es normal, es una multiplicidad de factores que existen en la relación, y tiene que ver todo, como tú bien comentas, con la guerra geopolítica, el posicionamiento de los intereses y la defensa de los propios intereses nacionales. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Está ganando China la guerra comercial? Si bien China ya estaba superando a las principales economías del mundo el año pasado, cuando la pandemia del COVID-19 impactó al planeta, parece que la posición relativamente segura del país también le dio ventaja en su guerra comercial con Estados Unidos. Y es que mientras la economía estadounidense cerró el 2020 con un superávit comercial general de $78,000 millones en diciembre, esto según datos oficiales de aduanas publicados este jueves, el superávit total de China para el año alcanzó un récord de $535 millones, un 27% más que en el 2019. Sus exportaciones, mientras tanto, subieron a un máximo histórico. Luis Huiz, jefe de economía de Asia en Oxford Economics, atribuyó las ganancias de China en gran parte a la gestión que hizo el país de la pandemia. Y añadió que con los millones de personas de todo el mundo trabajando desde casa, China se ha beneficiado de una gran demanda de equipos de protección y electrónicos. ¿Y quién gana esta semana? Signal. ¿Por qué? Llega al puesto número 1 en las tiendas de aplicaciones. En los últimos días, los usuarios de mensajería móvil han acudido masivamente a bajarse la aplicación Signal. ¿De cuánto hablamos? De unos 7,5 millones de descargas en todo el mundo, desde App Store y Google Play entre el jueves y domingo pasados. 43 veces más que la semana previa, según la firma de inteligencia de mercados Sensor Tower. Y alcanzó el puesto número 1 en la lista de aplicaciones gratuitas de 2 servicios de descarga. Signal ha venido aumentando su número de usuarios en los últimos años, pero el impulso de la semana pasada comenzó después de que WhatsApp anunciara cambios obligatorios en sus términos y condiciones, lo que en el caso de su uso con fines de negocios incluye compartir más información con Facebook, su empresa propietaria. Ojo, también recibió el espaldarazo de varios presidentes ejecutivos de empresas, como Elon Musk, de Tesla, o Jack Dorsey, de Twitter. No sabemos si el auge continuará, pero por alcanzar el puesto número 1 en la lista de aplicaciones, Signal se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Parler. ¿Por qué? Las gigantes tecnológicas la expulsan de sus plataformas. Amazon anunció la eliminación de Parler de su servicio de alojamiento en la nube y agregó que la sacará de Internet público. Parler es una plataforma alternativa a las redes sociales y popular entre la extrema derecha. En respuesta a su destitución, la red demandó a Amazon alegando violación antimonopolio, incumplimiento de contrato e interferencia en las relaciones comerciales de la compañía. Amazon respondió que la demanda no tiene mérito y que está claro que en Parler hay contenido significativo que fomenta e incita a la violencia contra otros, lo cual es una violación a sus términos de servicio. Apple y Google también expulsaron a la red social. Claro, no sabemos qué sucederá con la demanda y si las tecnológicas darán marcha atrás en su decisión. Pero por su expulsión, Parler se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, piden al presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, que condone deuda de universidad a millones de estadounidenses. Por eso pregunto, ¿qué es lo bueno y lo malo de esta idea? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero.
En Estados Unidos siguen las repercusiones empresariales luego del ataque al Capitolio. Algunas de las compañías más grandes del país están suspendiendo sus donaciones a los republicanos, específicamente aquellas dirigidas a los congresistas que se opusieron a los votos del colegio electoral. La lista de estas corporaciones ha ido creciendo y por ahora incluye a Blue Cross Blue Shield, Citigroup, Commerce Bank y Marriott, entre otras. El 6 de enero por la noche, un total de 147 republicanos votaron en contra de la certificación de los votos electorales en una sesión conjunta del Congreso. En una declaración, el presidente ejecutivo de Blue Cross Blue Shield, Kim Keck, dijo que esta asociación apoya a quienes comparten sus valores y objetivos. En ese sentido, anunció que, y cito, suspenderá las contribuciones a aquellos legisladores que votaron para socavar la democracia. Cierro cita. Piden al presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, que condone deuda de universidad a millones de estadounidenses. Por eso pregunto, ¿qué es lo bueno y lo malo de esta idea? Lo discutimos. Ok, Alberto, los pedidos son cada vez, las voces son cada vez más fuertes. Lo cierto es que las voces existen de que están pidiendo una condonación de deuda a los estudiantes. La deuda suma cerca de 1.5 trillion, 1.5 billones de dólares. Es la segunda deuda más grande después de las hipotecas que tienen las familias en los Estados Unidos. Vamos a llevar la discusión por partes. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? Y to take, desde el punto de vista financiero, de deuda, y etcétera, etcétera. Lo bueno de esta propuesta, ¿para ti qué es? A ver, yo creo que hay unas partes buenas de esta propuesta que es, primero que todo, que es una propuesta que sale durante la pandemia, porque efectivamente muchas de estas personas que estaban pagando sus deudas con las universidades, pues por haber ido a la universidad, pues perdieron su empleo. Y al perder su empleo, entonces estaban poniendo a estas personas y a estas familias en una situación entre decidir si pagaban el arriendo, si pagaban la comida, si pagaban el student loan. Entonces creo que en un momento de estrés, de crisis tan violento como el que estuvimos viviendo nosotros a principio de año, existía claramente un espacio muy amplio para avanzar una propuesta como esta. Digamos que esto es la parte positiva. Ahora, la parte que a mí no me gusta... Aguanta un momento para entonces yo aunar data a lo que vas a decir. Son 44,7 millones de personas en los Estados Unidos que tienen deuda estudiantil. De eso, el promedio serían 32,000, la mediana son 17,000. El pago promedio son $393 mensuales. Los estados con mayor deuda son California, Texas, la Florida, New York y Georgia. O sea que en este caso se estarían beneficiando los estados más grandes. Claro, tienen mayor población, también tienen mayor cantidad de universidades. Ahora, las deudas mayores, la cantidad está en aquellos que tienen deuda menos de $40,000. Ahí está el grosso fuerte. Contrario a lo que cree mucha gente, que las deudas mayores de 200,000, 100,000 es la mayoría de la gente. No, las deudas están en aquellos con menos de $40,000. Ok. Lo malo para ti, o la preocupación, digamos, de esta idea, ¿cuál es? La preocupación que tengo yo con esta idea es la siguiente. Por ejemplo, y te lo digo con total honestidad, supongamos que mi hijo, o sea, el hijo de Alberto Bernal no ha perdido su empleo, trabaja, etcétera, etcétera. Supongamos que mi hijo tuviera parte de deuda por la universidad que hubiera hecho. Supongamos que yo tuviera 20 años más y mi hijo tuviera una deuda ahí. Yo te pregunto una cosa, Xavier, ¿de verdad es justo socialmente hablando que alguien que tenga un ingreso más bajo que el ingreso de Alberto Bernal tengamos que quitarle los impuestos que paga esa persona para financiar la deuda que dejó el hijo de Alberto Bernal o que tiene el hijo de Alberto Bernal? Sinceramente, yo creo que no es justo. Entonces, yo creo que hay que poner unos parámetros de justicia ante esta situación. Por ejemplo, yo creo que sí tiene que haber una priorización de quién recibe y quién no recibe una disminución del tamaño de esta deuda, dependiendo del nivel socioeconómico que esté esa persona y los padres de esas personas, digamos. Creo que tiene que haber una discusión perfectamente ahí. Y creo que también tiene que haber una discusión, si me permites, Javier, que es para que la audiencia entienda. Hay una gran diferencia entre lo que en Estados Unidos se llama financial aid y las deudas estudiantiles. Financial aid, Alberto Bernal, por ejemplo, yo le diría al presidente Biden, ¿usted quiere ayudar a que la sociedad sea una sociedad más justa? Incremente brutalmente el financial aid.
que es el dinero que va a las personas que no pueden pagar la universidad, no las personas que se están endeudando para ir a la universidad con esos balances que tú tienes, porque quiere decir que esas personas tienen algo de dinero para pagar en la universidad y se endeudan por el resto. Yo no estoy diciendo que no se deban endeudar o que esas personas no deban ir a la universidad, sino lo que estoy diciendo es que las personas que realmente no tienen ni siquiera un poquitico para ir a la universidad son las que deberían tener la prioridad en esta situación. Entonces, por eso es que yo te digo que por ejemplo, cuando Elizabeth Warren dice que se acabe la deuda estudiantil, pues le está ayudando al hijo de Alberto Bernal. Eso no tiene ninguna lógica. Que, por cierto, son deudas que están en manos del gobierno, porque en realidad el monto, entre el 97, si no me equivoco, 98% de la deuda está en manos del gobierno. O sea, es el gobierno que subvenciona la educación en los Estados Unidos a través de préstamos y ayuda financiera. Ahora, es cierto que también abre un tema moral, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos que ahorraron? Pues familias que se dedicaron a ahorrar durante años para pagar la universidad, ¿a ellos le van a devolver ese dinero? Porque entonces van a decir, bueno, pero yo ahorré, estarías penalizando al que ahorró. Pero hay un argumento también que es interesante, que los defensores de por qué hay que condonar la deuda. Ellos dicen, eso ayudaría también a disminuir el gap de riqueza que hay entre las personas de menos ingresos, especialmente las personas latinas, afroamericanas, versus aquellos blancos y asiáticos. Y ellos argumentan que al tú condonar la deuda, recordemos que es la segunda deuda más grande de Estados Unidos después de las hipotecas, ellos argumentan que al tú condonarla, tú lo que estás haciendo es que bajes el pasivo. Al bajar el pasivo, permites entonces que haya más activos y la riqueza neta aumente. ¿Qué dices tú? Pues mira, eso digamos que volvemos a las políticas posibles que tendríamos para la redistribución del ingreso. El punto mío, Javier, y eso es cierto, o sea, si tú, por ejemplo, le quitas a una persona afroamericana o una persona asiática o latina que tiene una deuda muy importante con su universidad y se la quitas, y esa persona viene de un nivel de ingreso mucho más bajo, pues obviamente le ayudas muchísimo en términos de su capitalización total, que es contrario a lo que, por ejemplo, pasa si le quitan otra vez la deuda al hijo de Alberto Bernal, que pues yo se lo hubiera podido pagar en ese sentido. Entonces, todo eso es muy cierto. Pero a lo que yo creo que sí tenemos que tener es que, como los recursos son escasos, uno debería hacer un análisis de prioridades sobre qué programas le ayudan más a las comunidades que tienen problemas de ingreso para avanzar más. Y déjame darte un ejemplo al respecto. Lo sabemos porque esto lo dice la ciencia. La parte más importante desde el punto de vista del desarrollo de un niño, en términos de su capacidad para aprender bien, esa capacidad de desarrollar su cerebro ocurre de 0 a 4 años. Eso es lo más importante para la capacidad de un niño de tener mucho éxito en su carrera profesional a futuro. Eso lo dice toda la ciencia, lo dice todo lo que hemos aprendido. Entonces, yo le diría al presidente Biden, mire, cierto, pues ayude un poco con las deudas, sobre todo a las personas que están en una situación difícil, pero en vez de utilizar todo ese dinero que nos va a costar condonar esa deuda, porque es que aquí no hay nada gratis, Javier, alguien va a pagar esto. Ese 1.7 trillones de dólares va a salir de alguna parte, eso no es que se desaparezca de un momento a otro. Entonces, ¿por qué no más bien utilizamos esos recursos escasos en darle mejor cuidado prenatal a las madres de Estados Unidos y a los niños de 0 a 4 años en términos de darle mejor childcare, por ejemplo, o que tengan mejor alimentación en esos centros donde las madres puedan dejar a sus niños cuando están chiquitos? Porque todo eso es lo que va a decidir si ese niño tiene un futuro positivo o no, porque de ahí, en ese momento, es que se desarrolla la capacidad cerebral para aprender matemáticas, para leer bien, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en un país que, a pesar de que Estados Unidos es un país rico, todavía sigue teniendo unas deficiencias de servicios públicos muy importantes. Y yo creo que cuando la gente se enfoca en student loans, se está enfocando en un problema que no necesariamente va a generar mejores resultados desde el punto de vista de disminuir la inequidad y de volver a Estados Unidos un país más justo. Cuando regresemos a CNN Dinero, comienza el 2021 y muchos hacen una lista de propósitos para el año. Cómo bajar de peso, comprar casa o ir de viaje. Pero en un nuevo Dime Xavier te cuento cuáles son los 5 objetivos que debes hacer para mejorar tus finanzas en el nuevo año. Esto, al volver a The Number One, CNN Dinero.
capacidad de los estadounidenses para enfrentar gastos de emergencia ya no es la misma. Si bien los ahorros de emergencia de los estadounidenses ya estaban en un estado precario, la pandemia de COVID-19 los ha llevado a un punto en el que solo el 39% podría hacer frente a un gasto inesperado de $1,000, de acuerdo con un nuevo reporte de Bankrate.com. Eso es menos que en el 2020, cuando el 41% de las personas dijo que podría cubrir un gasto de $1,000 con sus ahorros. Otro 38% necesitaría pedir dinero prestado, ya sea usando una tarjeta de crédito o pidiendo prestado a la familia para pagar un gasto sorpresa como una factura médica o una reparación de emergencia. Bajar de peso, ir al gym, conseguir un trabajo nuevo. Ay, quiero hacer ese viaje que tanto anhelo de ir a Europa. ¿Qué haces? Estoy haciendo la lista de mis metas para el 2021. Pero hace un mes estabas llorando de que no te daba el dinero para llegar a fin de mes. ¿Qué pasó? ¿Mejoraron las finanzas? Ay, chico, eso se arregla solo. Y el nuevo año está por comenzar. Ahora hay que celebrar. Ay, Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que hace. Me preguntan, Xavier, ¿cómo me preparo para tener un mejor año con mis finanzas en el 2021? Te doy 5 puntos con los que deberías empezar now. Número 1. Pon los deseos en cuarentena. Hoy esa es la casa de mis sueños. Ah, esa inversión nos va a hacer rico. La ropa que necesito, esa es. Es el carro que me asegura la vida. Uy, qué negocio redondo. Es como si el mundo es un aquí, es un ahora, es un now. No hay pasado, no hay futuro, solo ahora, solo ya. Cierto que se necesita pasión para lograr un objetivo, pero el exceso de deseo nos obnubila. No nos hace ver entre lo que está bien y lo que está mal. Pon los deseos en su lugar y diles que hay prioridades, que existe un orden de cosas, que para que exista un segundo escalón tiene que existir un primero. Y ese primer escalón es el ahorro, es la generación de crecimiento. A ese dale la prioridad ahora para que en el futuro puedas liberar a los deseos de su cuarentena. Número 2. Sé cazador y no caperucita. ¿Sabes cuánto perdieron los consumidores durante los primeros 6 meses del 2020 según estadísticas del gobierno de Estados Unidos? Más de $117 millones. Es muy difícil cambiar el ADN de aquellos que solo piensan sacar ventaja del prójimo. Hay gente afuera que, por miles de razones, ven que la vida es un juego de suma cero. Tú tienes que perder para que ellos puedan ganar. Por eso no podemos ser como la abuela o la caperucita del cuento. El lobo se las comió. Fue el cazador el que sacó el cuchillo, abrió el vientre al lobo y sacó a la abuelita de la caperucita. No seamos ingenuos, no seamos confiados como la niña o la abuela. Seamos como el cazador, prudentes, cautos, para evitar ser cazados y atrapados por desprevenidos. Número 3. Crear una reserva de emergencia. Si eres de aquellos que no tienes nada en la reserva de emergencia, ponte como meta llegar a un mes de tus gastos mensuales para empezar. Después llévalo a 3 meses de tus gastos mensuales. Si eres de aquellos que ya tienes 3 meses, llévala a 6. Los que tienen la de 6, llévala a 9. Muchos de los problemas a corto plazo se pueden evitar, ¿sabes qué? Teniendo ese salvavidas de efectivo. Aunque te digan aburrido, te digan simplista, miedoso, entonces, Mara, no importa. Sigue con tu plan de tener una reserva de emergencia en un lugar preservado y al que tengas acceso inmediato cuando lo necesites. ¿Te vas a acordar de mí en tiempos de crisis? Número 4. Bajar las deudas. Esta época del año se caracteriza por los regalos que hacemos a nuestros seres queridos, a nuestros colegas, a los clientes, jefes y a otros. Y el quedar bien o darles todo lo que no tuvimos a nuestros hijos o sobrinos puede hacernos caer en comprar lo que no podemos pagar y como consecuencia endeudarnos. Pero el exceso de deuda es nocivo para la salud de los negocios, el gobierno y las familias. Por eso paga a tiempo y evita aumentar el nivel de deuda en aquellas cosas que no producen valor. Bajan las deudas y no te endeudes o vuelvas a endeudarte. Recuerda que cuando pase el tiempo ni los niños ni siquiera recordarán ese auto eléctrico que les regalaste y que tanto te costó. Si no sabes qué, el tiempo que pasaste con ellos o el conocimiento que pudiste transmitirles. Número 5. Desarrolla la paciencia. Lleva tiempo construir riqueza.
Si quieres tener una vida próspera, tienes que vivir con menos de lo que te entra y usar el poder del ahorro. Sea a nivel personal o de negocios, tienes que crear un super hábito, acumularlo, protegerlo y hacerlo que aumente. Por el contrario, la impaciencia produce urgencia desmedida, desesperación y prontitud. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en compras que fueron llevadas más por el impulso que por la necesidad real? Casas, inversiones, negocios, carros, seguros, ropa, zapatos, juegos y la lista sigue. Por eso es importante acumular e invertir para hacer crecer nuestro dinero. Mi gente, cuando te vayas a sentar con papel y lápiz a escribir esas metas que quieres lograr en el 2021, no olvides de poner las finanzas personales y darle la prioridad que se merecen. ¿Sabes por qué? Te va a ayudar a multiplicar las alegrías. Cuando regresemos a CNN Dinero, la Feria de Tecnología CES 2021 se lleva a cabo totalmente virtual por la pandemia del coronavirus. Hablamos con Guillermo Arduino sobre los principales anuncios, productos y el desafío de hacer una de las ferias más importantes del mundo durante una emergencia global de salud. Eso, al volver. General Motors se une al desarrollo de vehículos voladores autónomos. GM compartió su visión para el futuro del transporte urbano con vehículos voladores autónomos. Este es el concepto de un Cadillac futurista, un vehículo autónomo que despega y aterriza verticalmente. La compañía automotriz busca replantear el futuro de la movilidad personal. El vehículo concepto fue parte de la presentación de General Motors en el CES Virtual 2021. La idea es que este Cadillac del futuro lleve al pasajero desde el techo de un edificio a otro a una velocidad máxima de 88 kilómetros por hora. El vehículo sería completamente autónomo y eléctrico. La Feria de Tecnología CES 2021 se lleva a cabo totalmente virtual por la pandemia del coronavirus. Hablamos con Guillermo Arduino sobre los principales anuncios, productos y el desafío de hacer una de las ferias más importantes del mundo durante una emergencia global de salud. Guille, tú has cubierto el CES por muchos años de forma física. Está claro que hubo una pandemia, pero ahora es todo virtual. Tú tienes claramente que haber visto un cambio radical. ¿Qué ha sido lo bueno y lo no muy bueno del CES de antes al CES de este año? La respuesta tiene que ver con mi posición como periodista o como persona. Como periodista debo decir que me faltan elementos para cotejar que lo que yo estoy viendo es tal cual lo estoy viendo. No puedo ver el contexto, no puedo estar en vivo ahí viéndolo, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo hago para ver una pantalla, por ejemplo, de 8K, de definición 8K, a través de una computadora en casa? Como lo puede ver un televidente en su casa también, pero yo soy el periodista que le tiene que llevar el contenido y la noción de lo que es. Eso fue un problema. Pero como persona, yo puedo decir que al final el primer día fue aburrido, el segundo día fue mucho mejor y sucesivamente la situación fue mejorando también. Hay distintas plataformas, distintos momentos en los que uno se puede conectar, ver los anuncios, pero le falta eso de la presencia que viví 10 años seguidos en ese lugar, el entusiasmo, el poder tocar el producto. ¿Cómo hacen el acceso? Porque es entendible que se hace en Las Vegas, tú vas a un lugar físico, se piden unos permisos, etcétera, etcétera, y ya sabes que está el lugar. En el caso de plataforma virtual, ellos te dicen, te dan una dirección y aquí están las diferentes plataformas. ¿Cómo es que funciona? El proceso es igual, la única diferencia es que uno entra a la plataforma del CES y ahí tiene todas las opciones y los links a dónde ir, a qué hora. Hay muchas cosas que suceden simultáneamente, ¿no? Como es cuando uno está en persona. Pero los anuncios y demás uno lo puede hacer a través de esa vía o directamente a través del cliente. Si es un anuncio de Samsung, lo puedes ver en la plataforma de Samsung, que nada tiene que ver con el CES. En definitiva, es más moderno, pero para nosotros que vemos, en realidad lo vivimos, lo sentimos, nos falta esa adrenalina, ese componente tan importante. Bueno, este ha sido un año de pandemia donde nos ha obligado a muchos, a millones, a estar en la casa. ¿Qué productos vistes
que hayan de alguna forma enfocado a esa experiencia de nosotros de estar más encerrados en el hogar? Más que nada los televisores. Hay muchos anuncios de televisores, Sony, LG, Panasonic, Samsung, muchísimos de esos tienen que ver con la definición, tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la integración de sistemas. Por ejemplo, ahora con las clases remotas de gimnasia también vienen televisores con una cámara porque el sistema te puede decir cómo va, cómo estás haciendo los ejercicios. Es decir, además es parte de un ecosistema y eso es lo que hacen mucho hincapié estas empresas, ¿no? Ahora estamos más en casa, entonces tenemos los artículos conectados, el televisor, el teléfono, el speaker, el asistente virtual inteligente, la heladera, la secadora, el Internet de las cosas. Eso es básicamente lo más importante. Y quiero contarte algo bueno que lo anunció LG, que llama mucho la atención y que se llama Rollable. Ellos le dicen enrollable, pero en realidad hay dos pantallas. Una es enrollable, que vendría como un mapa antiguo que haces así y lo puedes usar y estás viendo todo el material, toda la interacción, puedes hacer llamadas telefónicas, lo que sea. Y por otro lado, LG presenta un teléfono que se puede convertir en tableta porque se expande. Entonces, cuando estás para ver, por ejemplo, una película, el tamaño del teléfono de golpe sube la pantalla y baja, y así lo puedes transformar en tableta o en teléfono. Eso básicamente. Pero la novedad son los laptops, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar, porque parte del tema de estar conectado es computadora. Y no es lo mismo una PC, viste, que está fija en un lugar, a que tenés una laptop que puedes moverte a diferentes partes de la casa. ¿Qué fue lo que viste nuevo? Bueno, la PC sigue siendo la reina de la calidad y sobre todo para videojuegos, para profesionales, etcétera. Yo dudo mucho que ahora vos estés usando una laptop para comunicarte conmigo, ya que estamos en casa, ¿no? Estoy usando una PC y una laptop a la vez, pero es verdad, el trabajo fuerte es la PC. Perfecto. Bueno, las laptops hay dos cosas que diferenciar. Primero, el cerebro que tiene adentro. Y segundo, todo lo que tiene afuera. Debido a que se utiliza mucho más ahora los videojuegos, los chicos en plataformas como Roblox y no en una consola de videojuegos en casa con un televisor gigante, entonces las laptops tienen que mejorar ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si el cerebro les permite hacer gráficos de alto nivel para que los chicos y nosotros los profesionales podamos utilizar mejor definición en la pantalla, AMD, Nvidia anuncian la nueva CPU, que es esencialmente el cerebro de la computadora. 7nm Ryzen 5000, por ejemplo. Entonces salen después las empresas que fabrican las laptops, como Asus, Razer, Acer, Lenovo, Gigabyte, Dell, Origin, y dicen, bueno, tenemos un nuevo cerebro, también les vamos a dar una mejor posibilidad de ver esos gráficos mejor también a nivel físico. Entonces se anuncian las nuevas laptops, pero justamente una cosa, que tienen una mayor definición. AMD y Nvidia son fabricantes de microprocesadores. Ahora están tirando los CPU. Por eso, del CPU, el cerebro de la máquina. Entonces, al tener un cerebro mejor, tiene que tener también una pantalla mejor. Claro. No es que le cambie a la computadora vieja el cerebro y los chicos pueden jugar o yo puedo ver mayor definición. Es decir, es un esfuerzo conjunto entre las dos. Por último, los autos, importante. ¿Qué viste? Muchísimo eléctrico, se estima 30 nuevos autos eléctricos hacia el 2025, mejora el tema de la autonomía de la batería con una sola carga. GM presentó también un auto que vuela, que es el despegue vertical como un helicóptero y el aterrizaje como un helicóptero, es decir, la combinación de vehículo y avión. Son prototipos, ¿no? Pero, bueno, tal vez algún día funcionan o estimulan al mercado a que haga este tipo de cosas. Pero la novedad es lo eléctrico y continúan mejorando y hay muchísimas más marcas y además hay muchísima mayor accesibilidad, sobre todo para nosotros que vivimos en el primer mundo y no tenemos una crisis energética, ¿no? Espero, Guillermo, verte el próximo año hablando de esto mismo, como lo hemos hecho anteriormente, pero desde Las Vegas. Yo también. Un abrazo, Xavier, gracias. Un abrazo, take care.
Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance.